El crítico mamón. Sí, después de básicamente un putísimo año de espera, y de haber predicho el refrito que terminó siendo Sonic Origins. Y como agradecimiento por los casi 350 suscriptores que somos ahora, decidimos hacer el video sobre este juego de una vez por todas, y antes de que me vayan a dar dislike por el título del mismo, mejor vayamos de lleno con esto. Sonic Adventure 2. Con corte del director. Aquí vamos otra vez la Ya teníamos bastantes ganas de hablar de este juego en el canal, y mucho más después de haber visto la gran aceptación que tuvo nuestra indiferente opinión sobre el juego anterior. Este juego es catalogado como el mejor juego de todo Sonic en 3D, y esta vez no estoy exagerando, solo falta ver las opiniones generales en páginas como Metacritic, y te darás cuenta de ello. Así que esta vez, al contrario que con el juego anterior, decidimos dar un salto de fe y creer ciegamente en este juego, pues es la primera vez en mucho tiempo que volvimos a jugarlo, además de tener 2 años de diferencia en el lanzamiento con su juego predecesor, el cual se nota que con un par de mejoras podía llegar a ser aquel juego tan aclamado del que hablaban. Grave error el haber pensado eso, pues nuestra experiencia fue cuando menos decepcionante. ¿Qué pasó? ¿Cómo un juego que se supone debe ser superior y es tan aclamado por el mundo nos llegó a decepcionar? Pues bueno, hoy es el día de aclarar nuestras inconformidades con este juego, y dar a conocer nuestra opinión de una vez por todas. Yo soy Breaker, y esto es Sonic Adventure 2. Sonic Adventure 2, segunda y última entrega de la saga Adventure. Entrega creada en conmemoración a los aquel entonces 10 años de la franquicia, siendo lanzado exclusivamente para la Dreamcast, antes de que terminara más tiesa que Google Stadia. Oye, espérame un segundo, ¿no se supone que íbamos a reseñar la versión de PC de este juego que a su misma vez salió en GameCube? Pues en un principio tenía eso en mente, pero al ver que hubo gente que se molestó por usar la entre comillas peor versión del juego, pasaré esta vez de ella, y me centraré solamente en la versión del Dreamcast del año 2001, y veremos qué nos depara esta ocasión. Esto va a ser interesante. Al abrir el juego seremos recibidos con una intro con el logo del mismo, y pantalla de título, y nada más. Vamos a ver, en la entrega anterior había una introducción completamente épica y animada en 3D, acompañada con el tema principal del juego, mientras que aquí solo hay letras y pantalla de título sin gracia. Pero bueno, después de esa pequeña decepción, y haber configurado el juego en un idioma entendible para todos, entramos al modo de un jugador, para que el juego nos reciba con la friolera cantidad de 2 historias. Sí, en un principio puede ser muy confuso, pues apenas entras y ves menos historias que en el juego anterior, pero esto tiene una explicación, y es que están divididas estas dos entre 6 personajes, siendo estas la historia de los héroes, y la historia de los villanos. En la historia de los héroes tenemos jugables al Prisas, un Tails injustificadamente paralítico, y al grande y poderoso Knuckles, mientras que en la historia de los villanos tenemos al nuevo personaje insignia, el cual es el Sonic Negro. Una murciélaga con una grande y excesiva personalidad, llamada Rush, y al Dr. Eggman, el cual sorpresivamente y ante todo pronóstico es jugable, cosa la cual sinceramente nos sorprendió bastante. Amy por otro lado quedó completamente injugable al contrario de la entrega anterior, y personalmente ya ni siquiera entendemos por qué está aquí, pues nunca hace algo realmente destacable en toda la historia más que cerca del final. Vic también aparece en el juego, pero solamente a modo de referencia repartido por los escenarios, milagro divino la verdad, pues jamás volveremos a soportar hacer asquerosos niveles de pesca como en la entrega pasada. Pero pese a que tenemos a un montón de personajes presentes nuevamente, en esta ocasión solo tenemos 3 tipos de jugabilidades, las de los personajes veloces como Sonic y Shadow, la de los personajes cazatesoros, y una copia barata de la de Gamma en Adventure 1.
Y si bien son menos jugabilidades que las vistas en el juego anterior, la entrega pasada me enseñó una valiosa lección, y es que a veces más termina siendo menos. Pues en su afán de querer hacer muchísimos personajes jugables, solo 2 estaban bien trabajados, los cuales eran Tails y Knuckles. Mientras que Sonic estaba completamente glitcheado, Gamma era relativamente decente, y Amy y Big eran tan aburridos que no daban ganas de volver a verlos en la vida. El hecho de tener menos jugabilidades lo vi como una oportunidad para el Sonic Team de poder hacer un mejor trabajo, pero lamentablemente esto no fue tan así, pues siendo sinceros, la única jugabilidad que se siente como algo realmente pulido y divertido de jugar es la de los personajes veloces, pues Sonic en esta entrega recibió un montón de mejoras que arreglaron la desastrosa jugabilidad de la entrega pasada, pues no solo es ahora más maniobrable a altas velocidades como en la persecución con el camión de City Escape, sino que su homing attack también fue mejorado, haciendo que usarlo en cadena ya no sea tan tortuoso como en la entrega pasada. Además de esto, Sonic también tiene un par de nuevas habilidades, como la capacidad de hacer un pequeño giro para romper cajas, la habilidad de poder treparse sobre rieles por primera vez en la franquicia, la cual incentivan bastante su uso en niveles como Final Rush, pero si hay algo que me sorprendió sobre todas estas cosas, es que a Sonic ya no se lo chupan los espíritus chocarreros, y sí, sonará como que los estoy vacilando o algo, pero realmente me sorprendió ver que este tipo de errores ya no existieran más, pero en parte extrañaré hacer chistes como este. ¡No! ¡Mentira, mentira! ¡No! Ahora nos gustaría hablar del tema de los niveles jugables con Sonic, pues estos tuvieron una gran mejora con respecto a la entrega pasada, donde por cada nivel divertido y bien hecho como Windy Valley, había 3 niveles que eran un fastidio y dejaban mucho que desear, tales como Lost World, Red Mountain, o incluso el nivel final del juego, Final Ep. Pero ahora hay niveles que son muchísimo más memorables y emocionantes como City Escape, donde literalmente eres perseguido por un camión que arrolla todo a su paso, o Metal Harbor, donde escapas épicamente de una prisión mientras eres perseguido por todo el ejército para posteriormente lanzarte desde un misil. Y si bien Green Forest y Pyramid Cave no me parecen malos escenarios, sinceramente no siento que tengan algo realmente especial salvo su música. Ojo, no digo que sean malos, de hecho están bastante bien comparado a los niveles más regulares de Sonic en la entrega pasada. Pero aún así, Sonic no se salva de tener niveles malos, pues a este juego lo persigue lo que me gusta llamar la maldición de los niveles finales de Sonic. Y es que desde la época de los juegos clásicos de la Mega Drive, pareciera que los desarrolladores del Sonic Team tuvieran un gran problema creativo a la hora de hacer los niveles finales de los juegos de la franquicia. Pues cuando no hacen niveles con una dificultad artificial e injusta como Wing Fortress en Sonic 2, o Scrap Brain Zone en Sonic 1, terminan creando niveles exageradamente aburridos y poco memorables como lo era el caso de Final Egg en la entrega pasada. Muy pocos son los niveles finales que llegan a conseguir un balance entre dificultad y diversión, y Final Rush de Sonic Adventure 2, tampoco se exenta de este problema. Pues su mayor fortaleza del nivel, que es el incentivarte a usar los rieles, es irónicamente también un grave problema, pues al ser la primera vez que se implementan en la franquicia estos no funcionan de manera correcta, pues cosas tan sencillas como un botón para saltar de un riel a otro como en entregas posteriores están completamente ausentes, aparte de estos poseer físicas que llegan a ser muy raras, provocando que muriera innecesariamente en más de una ocasión por culpa del mal funcionamiento de los mismos, cosa la cual me obligó a encontrar atajos en el nivel, como estas partes de las cuales te puedes lanzar y así acortar gran parte del trayecto sin tocar los rieles, porque si no, probablemente me hubiera quedado en un bucle eterno de muerte en el nivel. Ahora con respecto a Shadow tengo un solo problema, y es que su jugabilidad se siente demasiado simple como para ser el nuevo personaje insignia de esta entrega, pues este es literalmente un Sonic que patina, y es Y es que aunque suene a chiste es verdad, ya que sus habilidades que lo distinguen de Sonic en la historia como el control Chaos, o sus botas Jet, no son utilizables en el gameplay, haciendo que entre Shadow y Sonic, no haya prácticamente ninguna diferencia jugable importante. Pero a pesar de esta carencia, debo admitir que sus niveles al igual que los de Sonic son de lo mejor del juego, ya que al contrario que el erizo azul, Shadow tiene niveles geniales de inicio a fin, haciéndolo incluso más memorable que el propio Sonic en mi opinión.
Ahora mejor pasemos a hablar de la jugabilidad del Dr. Eggman y el Tails paralítico, y es que por alguna razón inexplicable que nunca se dignan en justificar, Tails ya no puede pelear por su propia cuenta como lo hacía en la entrega pasada, pues ahora depende al 100% de esta cosa, la cual parece los pantalones de Wallace y Gromit XD, cosa la cual si ya de por sí es inconsistente y bastante ridícula, peor es saber que esto lo vuelve junto al Dr. Eggman unos clones de la jugabilidad de Gamma en Sonic Adventure DX, solo que sin tener misiones contrarreloj y con un sistema de vida independiente de los rings. Esto no estaría mal del todo, pues da la oportunidad de ver una mejor versión de la jugabilidad de la entrega pasada, pero el verdadero problema es que tanto Tails como Eggman no respetan lo que hicieron destacar a Gamma en primer lugar, lo cual era el diseño de sus niveles. Pues si bien la jugabilidad de Gamma nunca me terminó de convencer, tenía algo que la hacía ser objetivamente bien planteada, lo cual era su diseño de niveles muy bien planeados, pues los desarrolladores sabían que el personaje era muy pesado y relativamente lento como para darle niveles muy plataformeros y en lugares angostos, así que diseñaron escenarios los cuales no requirieran de mucho plataformeo y que fueran relativamente abiertos, esto con el fin de que no se sintiera lento y se pudiera abrir paso rápidamente en los niveles. Pero con Tails y Eggman hicieron todo lo contrario, pues sus niveles están llenos de espacios angostos en los que te mueves muy lento, y también de zonas de plataformeo en las cuales con un solo fallo muy probablemente termines muriendo. Hijo de la gran puta, ayúdenme que me estoy muriendo la verga. Muy pocos son los niveles de estos personajes los cuales no caen en estos errores y llegan a ser divertidos, como el nivel final de Eggman en donde tienes poca gravedad, pues la otra gran mayoría solo te hacen entrar en piloto automático para terminar lo más pronto el nivel y pasar a la etapa siguiente. Porque para Machinery, 9 de 30 niveles que tiene en total este juego, son niveles de estos dos personajes, 5 para Eggman, y 4 para Tails respectivamente, lo cual roba muchísimo espacio para lo que pudieron haber sido más niveles jugables con Sonic, todo para terminar dando en su lugar una jugabilidad con un diseño de niveles que no funciona, y que solo me hace pensar que quizás, fui demasiado duro con un personaje que era realmente bueno. Pero bueno, las reflexiones sobre el juego anterior se quedan para las conclusiones de este video, así que mejor pasemos a hablar ahora de la jugabilidad de Knuckles y Rush. Saber que estaba de vuelta la jugabilidad de cazatesoros de la entrega anterior ciertamente me emocionó bastante, pues esta era básicamente la mejor jugabilidad que podía haber en la entrega pasada, ya que llegaba a aprovechar bastante lo grandes que podían ser los niveles del juego, y brindaba una experiencia que era demasiado estable a comparación de otros personajes de la entrega pasada, haciendo que algo que suena aburrido en primera instancia como lo es recolectar pedazos de la esmeralda maestra se volviera ciertamente divertido. Partir de unas bases jugabilísticas tan pulidas como las de la entrega pasada, debería de garantizar que aquí habría una evolución de las mismas que mejore en absolutamente todas las de la entrega anterior. ¿No? No. Y es que al igual que con el caso de Tails, Knuckles no se salva por el lado jugable pese a ser técnicamente lo mismo que en su entrega pasada, ya que en la práctica se notan ciertos cambios que más que mejorar la experiencia terminan empeorándola muchísimo, como el cambio en la progresión de los niveles. Y es que al contrario del juego anterior donde recompensaban más a los jugadores que exploraban los niveles, pudiendo encontrar los fragmentos de esmeralda en mayor cantidad y menor tiempo, aquí el juego te obliga a ir por donde él quiera que vayas, pues el radar solo muestra una esmeralda a la vez, y no mostrará la siguiente hasta que hayas recogido la anterior, cosa la cual manda al carajo el factor de exploración de los niveles, ya que puedes haber pasado cerca de un fragmento de esmeralda y el radar no te lo mostró por no haber recogido el anterior. Y hablando del radar, este funciona extremadamente mal, lo suficiente como para provocar que te puedas pasar más de 20 minutos buscando un solo fragmento de esmeralda en el mismo lugar por lo muy impreciso que llega a ser. Y no, las pistas que están repartidas por los niveles no ayudan mucho, pues cuando estas no llegan a aparecer más bugueadas que juego de Ubisoft en su día de lanzamiento, estas no suelen tener mucha relación con el lugar en el que se encuentran los fragmentos. Más encima hay que agregarle a todo lo anteriormente dicho el hecho de que los niveles de cazatesoros suelen medir como chorrocientos mil kilómetros, tan solo miren lo pendejamente gigante que es visto desde arriba el nivel de Meteor Heart con Knuckles, esto es más grande que el relleno de Naruto y mis ganas de morir tras pasar todos estos niveles de miércoles juntos. Y por si lo preguntan, sí, esta crítica es totalmente aplicable a la jugabilidad de Rush, ya que es prácticamente un copia y pega de la jugabilidad del Echidna peruano.
Ciertamente no me cabe en la cabeza cómo es que arruinaron la mejor jugabilidad de la anterior entrega cuando su único trabajo era mejorarla y expandirla, y lo peor de todo es saber que le dedicaron 11 niveles a esta, siendo cada uno más tedioso y frustrante que el anterior. Este hecho demuestra un gran problema de balance a la hora de repartir los niveles que el juego tiene, pues Sonic y Shadow, los cuales son los mejores personajes del juego, tienen 10 niveles jugables. ¡Qué bien! De 30 que tiene el juego. ¡Qué mal! Literalmente dedicaron 2/3 del juego a una jugabilidad la cual funciona muy de vez en cuando, y a otra que directamente no tiene nada rescatable. Personalmente creo que solo había dos maneras de arreglar este problema, y era haciendo la jugabilidad de los cazatesoros tan buena como la de la entrega anterior, o la otra opción que era darle menos niveles a Tails, para así darles más a Sonic o a Shadow. Sé que nos faltó mencionar la jugabilidad del Mario Kart trucho, el cual volvió, pero nos faltan apartados realmente importantes a resaltar como para alargar más el video, tales como la gran mejora que tuvieron las cinemáticas, pues estas ya no son aquellas aberraciones con movimientos robóticos y expresiones exageradas dignas de video brinquedo, siendo estas animaciones mucho más naturales y con expresiones más que decentes, todo esto producto del gran y renovado apartado gráfico que posee esta entrega, el cual aparte de brindar una mejora en todos los aspectos también está mejor optimizado que en la entrega anterior, pues Sonic Adventure DX sufría bastante para mantenerse a 30 FPS inestables, mientras que Sonic Adventure 2 se mueve a 60 FPS completamente estables, aunque en la grabación no se llegue a apreciar por estar editado a 30. A este punto del video podría fingir que todo está correcto con estos dos apartados para directamente ir a contar la historia de una vez por todas, pero no, falta contar unos últimos detalles, y esos son el espantoso apartado técnico y de sonido. Si bien en el juego solo encontré un bug realmente fastidioso el cual destrozó todo el funcionamiento de la cámara en un nivel de Knuckles, la mayor cantidad de fallos están en el audio del juego, tanto en las cinemáticas, como en lo jugable, pues en los niveles de Eggman siempre había un error constante, y es que eventualmente al llegar a la mitad de sus niveles la mayor parte de los efectos de sonido desaparecían o se bugueaban. Les dejaré una pequeña comparativa para que puedan notarlo por ustedes mismos. Y en las cinemáticas es en donde este problema toca fondo, pues el audio nunca logra sincronizar con los subtítulos, ni con las animaciones como tal. Looks like we're heading toward the center of the base. That egghead sure loves mechanical things, doesn't he? I'll bet he has one or two spaceships lying around here somewhere. The door is locked. We need a key to get in there. No problem. Ver que nadie habla en sus reseñas sobre este tipo de errores me parece inaudito, pues de nada sirve que las animaciones en general hayan mejorado muchísimo, cuando de igual manera no vas a poder comprender bien la historia. Y hablando de historia, ya es hora de que pasemos a comentarla, pues este es uno de los aspectos más valorados por la gente, pero como está dividida en dos trataré de hacer un resumen lo más cronológicamente correcto para aquellos que no la hayan visto. Esta inicia con el Dr. Eggman en Prison Island, en busca de la forma de vida definitiva la cual fue creada por nada más ni nada menos que su abuelo, Geralt Robotnik. Así que tras abrirse camino entre decenas de robots de la armada de Gun, este encuentra el proyecto de su abuelo y procede a liberarlo, todo para darse cuenta de que la forma de vida definitiva que creó su abuelo, era un erizo llamado Shadow the Hedgehog. Eggman quería usar al erizo Edge para sus fines malvados, pero Shadow ya tenía una misión, la cual es recolectar las 7 esmeraldas caos para llevarlas a un lugar llamado la Colonia Espacial Ark, así que Shadow decide unir fuerzas con Eggman y escapa del lugar. Mientras tanto en un desierto muy lejano, Knuckles se encontraba intentando que Rush no se robara la esmeralda maestra, solo por el simple hecho de que a ella le gustan las joyas. Mas sin embargo por andar discutiendo como pendejo, el Dr. Eggman aparece y le termina robando la esmeralda maestra. Pero de repente, a Knuckles con su coeficiente intelectual de 8000 se le ocurre un plan para detenerlo, el cual involucraba el que se hiciera mierda la esmeralda maestra. De nuevo. No, yo tampoco entendí ni la mitad de lo que sucedió en esta escena, porque es que Knuckles sin pensárselo hizo semejante barbaridad, siendo que en el final de la entrega pasada nos demostraron que maduró bastante mentalmente y ya no tomaba decisiones estúpidas.
Pero bueno, tal parece que aquí los escritores todo eso se lo pasaron por las pelotas, pues fácilmente pudo haber hecho algo más práctico para detenerlo, como haber golpeado la pinche nave de mierda. En fin, a Knuckles lo volvieron estúpido de golpe porque el guión lo requería. Pues el personaje nunca llega a hacer nada importante en la historia, y el haber roto la Esmeralda Maestra fue solo una excusa barata para ponerlo a la fuerza en la historia, y que los de Sonic Team pudieran estar en plan de jaja, miren todos, nuestro nuevo jueguito tiene un montón de jugabilidades e incluso furras tetonas y clonas, no importa que la mitad sean una mierda reciclada y estén más bugueadas que el juego de Assassin's Creed en su día de lanzamiento, total, todo el mundo va a defender hasta con el argumento más tonto al juego en el futuro por ser su infancia X. Pero con nosotros como que no les salió. Siguiendo con la historia, mientras Knuckles andaba perdiendo el tiempo por ser un reverendo pendejo, Sonic se encontraba atrapado por la armada de Gun, los cuales son como el ejército de ese mundo, todo esto por la razón más increíblemente inimaginable para el ser humano promedio, la cual fue que lo confundieron con Shadow. Creo que a estas alturas del video no hay que explicar el por qué Sonic no se parece en nada a Shadow, pues incluso la policía sabe quién es Sonic, ya que en una escena en la que el Dr. Eggman ve en las noticias el cómo Shadow robó una esmeralda, a Sonic se le es mencionado como un héroe, cosa la cual hace completa alusión a el hecho de que Sonic salvó a la humanidad al enfrentarse contra Caos Perfecto en Sonic Adventure DX, pero aún así les valió madres y lo capturaron. ¡Pero soy un héroe! ¡Y lo felicitamos! ¡Nunca vuelva! Después de que Sonic se diera su escapada épica de las fuerzas de Gun, Shadow por su parte estaba teniendo flashbacks de su pasado, en donde veía una tragedia que tuvo hace tiempo con una chica llamada María, misma que lo llevó a tenerle odio a la humanidad. Eventualmente Sonic y Shadow se terminan encontrando, a lo que Shadow procede a demostrar el que puede usar la energía de la esmeralda que robó, esto con el fin de hacer técnicas como el Chaos Control, misma la cual le permite teletransportarse, y con la cual procede a dejar a Sonic a merced del gobierno para este ser capturado nuevamente. Mientras tanto Rush se encontraba en la base de Eggman, ya que se nos revela que ella estaba trabajando encubierto para el gobierno en una investigación sobre él, así que tras descubrir que él ya se encontraba en la colonia espacial Ark, ella decide usar el teletransportador de su base para seguirlo. Mientras que en la colonia espacial, Shadow se encontraba demostrándole a Eggman la arma de destrucción masiva que había creado Geralt Robotnik, la cual era el cañón Eclipse, arma la cual para activarse necesita de la energía de las 7 esmeraldas Caos, a lo que Rush aparece, y decide proponerle a Eggman darle la ubicación de 3 esmeraldas Caos y unirse a él, a cambio de un radar para encontrar los pedazos de esmeralda maestra. Oigan, ¿de verdad esta tipa trabaja para el gobierno? Porque más parece que quiere que todo el planeta se vaya a la vez. Rush y compañía se dirigieron de vuelta a Prison Island, lugar donde robarían las esmeraldas y de paso harían explotar la isla. Esto hasta que durante su operación, Amy se entromete con Shadow, ya que lo había confundido con Sonic, quien es a quien había ido a buscar, así que Eggman decide poner fin al asunto capturándola, pero cuando Amy estaba a punto de ser acorralada, Tails aparece en su rescate, ya que este también había ido a Prison Island con el fin de rescatar a Sonic. Procede a derrotar a Eggman, para seguido acto poder ir junto con Amy en búsqueda de Sonic. Amy, al ser la primera en llegar a la celda donde se encontraba Sonic, procede a liberarlo, para acto seguido contarle el haber visto a Shadow junto al Dr. Eggman recientemente en la isla, así que Sonic decide ir a por ellos, atravesando todo el complejo militar de Gun en el proceso y terminando en una jungla a las afueras del lugar. Mientras tanto Shadow estaba recibiendo una llamada de Rush, quien era la encargada de robar las esmeraldas, diciéndole que quedó encerrada en la parte central de la prisión sin manera de poder escapar del lugar antes de la explosión, y en ese momento a Shadow le llega otro flashback sobre el día que murió María y el cómo no pudo salvarla, así que Shadow decide ir a por Rush, ya que no quería perder a nadie más como le sucedió con ella. Sin embargo, en su camino se termina topando con Sonic, quien tiene una pelea con él, esto hasta que su encuentro se ve interrumpido por el Dr. Eggman, quien le avisó a Shadow que faltaba poco tiempo para que la isla explotara. Sonic por su parte al oír eso salió corriendo a donde se encontraba Tails y Amy para huir del lugar, mientras que Shadow con el poco tiempo que le quedaba, fue a donde se encontraba Rush, para salvarla en el último segundo usando el poder del Chaos Control, antes de que la isla explotara con ellos adentro.
Luego de esto se nos es mostrado otro flashback más de Shadow, en el cual se cuestiona su propósito en esta vida y el para qué fue creado, esto hasta que Rush lo interrumpe para agradecerle el que la haya salvado, ya que no se lo esperaba de él. Sin embargo, por su parte Shadow se hizo el duro diciéndole que solo le salvó la vida por el tema de conseguir las esmeraldas, pero vamos, el que haya recordado a María justo cuando Rush le dijo que estaba en peligro, y después de haberla salvado no es coincidencia, pues esto demuestra en el fondo que Shadow, si bien es un villano en esta entrega, tampoco es un ser despiadado y sin alma. Esto hasta que aparece Eggman, quien ya estaba listo para demostrar al mundo el poder del camión Eclipse. Y no sé ustedes, pero por lo menos para mí no hay manera física de que se pueda tomar en serio a día de hoy la escena que sigue, pues entre que en la versión de Dreamcast la verdad no es que estaba muy chévere que digamos, y agregar lo ridículo de la situación en sí, la hacen muy absurda. Pero resumiendo, el Dr. Eggman amenaza a toda la ciudad con destruirla si es que no se entregan ante su imperio, y para poder asegurarse de que sus demandas sean cumplidas, decide demostrar el poder del camión Eclipse de la mejor manera que podía hacerlo. Que es disparando un láser que termina haciéndose mierda a la luna. ¡Push! ¿Qué? Sí, bien pudo haber disparado a cualquier otro planeta más lejano que no provocara potenciales estragos a la Tierra, siendo que es el planeta que desea conquistar, pero no, su coeficiente intelectual de más de 400 le obligó a Eggman a destruir la Luna, ya saben, ese planeta cuya destrucción provocaría prácticamente un apocalipsis, que culminaría prácticamente en la extinción de la raza humana tal y como la conocemos. Pero en el mundo de Sonic parece no importar mucho, pues la ausencia de maremotos y desastres naturales hace de notar que aquí solo sirve como adorno, y para hacer transformaciones con referencias super forzadas que terminan ahuyentando al público general de lo que pudo ser el mejor juego de Sonic de la década antepasada. Pero bueno, con mi ardor ya proyectado hacia el hecho de que Sonic Unleashed no se le haya dado una oportunidad de brillar en su momento por una razón absurda, ya podemos continuar con lo que nos compete. Después de que Eggman se meara en la luna, le dio al presidente de la nación 24 horas para comunicarse con él y cumplir con todas sus demandas. Mientras tanto Sonic y sus amigos que se encontraban por la ciudad se enteraron de lo que había causado Eggman, así que usando el poder de la esmeralda amarilla, la cual es la única que les quedaba en posesión, buscarían en donde se encuentra Eggman oculto, ya que ésta se ve atraída hacia las demás, esto hasta que la policía los ve y para evitar ser arrestados de nuevo, Sonic se separa del grupo para hacer de distracción mientras Amy y Tails huyen del lugar. Y tras toda una noche escapando de la policía, Tails y Amy se encuentran buscando la ubicación de Eggman, mientras que Knuckles sale de la alcantarilla, esto siendo un claro guiño a la calidad de sus niveles tan cool. Esto hasta que Tails logra rastrear una llamada de Eggman con el presidente de la nación, así que se pone en camino junto con Sonic hasta la señal que provenía de la limusina del presidente. Al llegar a la limusina, por fin descubren que Eggman se encontraba escondido en la colonia espacial Ark, así que con ayuda de Knuckles, que sabía la ubicación de la base egipcia de Eggman, y de Amy, que no hace nada más que ser un adorno, se infiltran, se enfrentan a un golem guardián de Eggman, y se ponen en marcha hacia el Ark de la manera más práctica posible, la cual era usar un cohete que convenientemente tenía Eggman. Metal, no digas pinches pendejadas. Pero qué rayos, que no se supone que Eggman de por sí tenía un teletransportador en su base que lo llevaba hasta el Ark. Entonces, ¿cómo para qué demonios tenía un cohete en su base sin ninguna razón? Y aún más importante, ¿cómo por qué carajo Sonic y compañía no tomaron el teletransportador, que es más rápido y seguro de usar? Ah, cierto, pues para forzar de la manera menos disimulada, artificial y conveniente otro nivel de Knuckles para que el juego estire otra media hora su duración. Yupi. Como sea, al llegar al Ark, Knuckles se separa del grupo por el bien de la duración del juego y de salvar Angela Island de su propia idiotez, mientras que Tails le explica a Sonic y Amy el que había creado una esmeralda falsa con la cual podrían destruir el cañón Eclipse. Así que Sonic se abre paso por el Ark hasta llegar a donde debía colocar la esmeralda, pero este se ve interrumpido gracias a que Tails le comunicó a Sonic el que Eggman había raptado a Amy, y como a este le da el síndrome de Super Mario, decide priorizar salvar a la damisela en apuros. Al llegar con Eggman, este le pide que le entregue la esmeralda a cambio de liberar a Amy, a lo que Sonic piensa que lo podría engañar dándole la esmeralda falsa, pero Eggman ya había previsto que la esmeralda que le iba a dar no era la verdadera, así que termina encerrándolo en una cápsula para proceder a eyectarlo hacia el espacio exterior y hacerlo explotar. Todo parecía perdido para el erizo azul, pues ya no había nada que pudiera hacer para escapar de esta situación que le había puesto fin a su aventura.
hasta que de repente, termina recordando de último minuto que la esmeralda falsa que tenía era similar a una real solo que más limitada, así que con ayuda del poder de un Deus Ex Machina, cuyo nivel de escritura y coherencia está a la par de la fase 3 de Vegeta en Dragon Ball Daima, termina realizando un Chaos Control de manera exitosa sin jamás haberlo hecho o pensado tan siquiera antes, para posteriormente ganarle en un duelo a muerte a su versión de color humilde y así pudiendo detener el cañón Eclipse a tiempo y salvando al planeta Tierra. Ya basta de tanta estupidez. Sí, si bien ha sido bastante divertido el burlarnos de los sinsentidos y huecos argumentales que ha habido a lo largo de esta historia, la verdad es que ya me cansé de reírme de esta. Y es porque a este punto esto ya no es divertido, sino triste. Y es que en el caso particular de la historia de este juego, no hablamos de una que esté especialmente mal hecha, ni tampoco una especialmente aburrida o fastidiosa como otros juegos de la franquicia. Solo hace falta dar un vistazo a la importancia y buena escritura que tienen personajes como Tails o el Dr. Eggman a lo largo de la misma, o de los varios elementos nuevos que expandieron y mejoraron el lore para darnos cuenta de ello, y esto es ciertamente decepcionante. Pues si no fuera por todos los sinsentidos y conveniencias argumentales las cuales hemos estado señalando a lo largo del video, me atrevería a decir sin duda alguna que esta sería una mucho mejor historia, y un muy buen aporte a la historia de la franquicia en general, y la tercera y última historia de este juego me lo reafirma. Contexto. Después de que Sonic salvara al mundo de una manera bastante conveniente para la trama, y que aparentemente todo el conflicto se hubiera terminado, la realidad era que se encaminaban hacia algo mucho peor. Y es que en cuanto Sonic detuvo el disparo del cañón Eclipse, sin saberlo también había activado un protocolo de emergencia dentro del ARC realizado nada más ni nada menos que por Geralt Robotnik, el cual puso esta en camino a estrellarse contra la Tierra como si de un meteorito creado para destruir a la misma se tratara. En cuanto esto empezó a ocurrir todos nuestros héroes se encontraban confundidos, esto hasta que llegó el Dr. Eggman, trayendo consigo las respuestas de lo que estaba sucediendo en las anotaciones que se encontraban en el diario de su abuelo, y la grabación de sus últimas palabras. En este se nos narra de manera muy resumida la historia de Geralt Robotnik, y el cómo este se convirtió en uno de los científicos más importantes de su tiempo, a tal punto de que eventualmente terminó formando un equipo de investigación dedicado a mejorar la vida en la Tierra, y creando así el ARC tal como se le conoce. Esto obvio no lo lograría solo, pues fue gracias a los subsidios por parte del gobierno de las Federaciones Unidas y su fuerza armamentística el que lograría todo esto, pero desgraciadamente no todo sería tan bonito que digamos. Y es que las cosas a partir de aquí no harían otra cosa más que retorcerse, pues a partir de cierto punto se le empezó a hacer más exigencias a Geralt tanto en el ámbito armamentístico como en el suyo propio, pues se le exigió por parte del aquel entonces presidente de las Federaciones Unidas la creación de la forma de vida definitiva, un ser que prácticamente sería inmortal. Si bien Geralt en un principio dudó el aceptar, ya que en sus propias palabras él se dedicaba a mejorar la vida y no a perturbarla o destruirla, eventualmente terminaría aceptando por una buena razón, y es que este proyecto sería la excusa perfecta para intentar buscar ayuda para la persona que más llegó a amar en su vida, su nieta María. Ya que ésta había sido diagnosticada con un síndrome de inmunodeficiencia neuronal, el cual si bien no tenía cura, Geralt creía firmemente que quizás podría hacer algo por ella llevándola hasta el ARC y manteniéndola en vigilancia mientras trabajaba en la forma de vida definitiva. Y es que si este proyecto era la clave para curar a María, no era solo porque se trataba de crear a un ser inmortal, sino que también se crearía un ser que fuera el equivalente a una panacea andante, con la cual se podría curar todo tipo de mal. Así que con esa idea bien clara, Geralt pasaría un buen tiempo trabajando con lo que es básicamente una versión sintetizada de una esmeralda Chaos, llamada Chaos Drives, esto con el fin de llegar a los resultados que deseaba. Sin embargo, al intentar experimentar con esta energía en una pequeña salamandra, el experimento no solo terminaría con resultados desesperanzadores, sino que en resultados que fueron, prácticamente abominables. El Biolizard sería aquella abominación que se formaría como resultado de la desesperación de Geralt por conseguir la salvación de su nieta, una criatura que al igual que sus intentos por curar a María era simplemente inútil, pues esta literalmente terminó necesitando de un soporte vital creado por el mismo Geralt para poder tan siquiera mantenerse con vida, además de que apenas si se podía mover un poco antes de cansarse. Tras este gran fracaso, Geralt terminaría ocultando aquel abominable ser del ojo del mundo en lo más recóndito del ARC, poniéndolo en el proceso en una hibernación indefinida.
Después de lo ocurrido, Geralt se encontraba nuevamente desesperado por conseguir su objetivo, no solo porque cada día que pasaba el estado de María empeoraba, sino también porque la presión del gobierno de las Federaciones Unidas por resultados empezaba a ser cada vez más grande, pero fue en aquel momento en el que más se sentía contra la espada y la pared en la que tuvo la entre comillas fortuna de encontrarse con Blackdown, el líder de una raza alienígena conocida como los Black Arms, el cual se interesó en su trabajo, y le ofreció brindar su ADN y el secreto del caos control a Geralt para que pudiera crear a la forma de vida definitiva, pero a cambio de que dentro de 50 años él y su armada volverían a la Tierra para reclutar a su creación como el líder de una futura invasión alienígena que llevaría a cabo su raza. Geralt terminaría aceptando el trato, y así Shadow tal y como lo conocemos sería por fin creado, y este pasaría gran parte de su tiempo acompañado de la persona que le enseñó a conocer a su lado más humano, María, quien al contrario de Geralt que solo lo veía en un principio como una cura para su nieta, o el gobierno de las Federaciones Unidas que lo veían como un arma andante, María lo vio como un ser más, uno que merecía ser tratado con cariño y ver por sus emociones y bienestar, convirtiéndose así prácticamente en su hermana mayor. Sin embargo, todo esto llegaría un día a un muy trágico final. Y es que tiempo después de que Shadow naciera, y el cañón Eclipse fuera creado como medida preventiva ante la amenaza de Blackdown por conquistar la Tierra en el futuro, se le daría la orden al ejército de las Federaciones Unidas el destruir toda la investigación de Geralt, pues de un momento a otro se le vio a sus creaciones como una amenaza, así que acabaron con la vida de todas las personas involucradas en ello a excepción de Geralt, que fue puesto en custodia y vigilancia por el gobierno, e hicieron parecer ante el mundo que el Ark fue cerrado por culpa de un accidente en el cual casi todos los que habitaban el lugar murieron. Y la gota que derramaría el vaso, sería el que tras varios días de incertidumbre, Geralt eventualmente se enteraría de que su querida nieta, fue reportada como fallecida en el operativo. En ese momento Geralt lo había perdido prácticamente todo, el trabajo de su vida, sus compañeros de trabajo con los cuales había compartido tanto tiempo, y ahora a su nieta, la cual estuvo muy cerca de poder ser salvada. Es por eso que en el momento de que Geralt se enteró de que parte de lo poco que se rescató del Ark fue Shadow, tomaría la decisión de crear un plan secreto para vengarse de aquellos que se lo habían arrebatado todo, dedicándose así en su último tiempo de vida, a implantar memorias falsas en Shadow para que así en cuanto fuera liberado, siguiera el plan de destruir a la Tierra con ayuda del cañón Eclipse, pero como sabía que esto podía fallar, hizo su último as bajo la manga, el cual sería el protocolo que pondría el Ark en camino a estrellarse contra la Tierra. Posteriormente de que todo esto sucediera, Geralt sería sentenciado a ser ejecutado por miembros de las fuerzas de Gunn, y la grabación de sus últimas palabras antes de fallecer sería guardada en el Ark para posteriormente ser vista por Sonic y compañía. Pero lo más denso de toda la historia de Geralt, María y el proyecto Shadow, es que casi ni se menciona en este juego. Y antes de que venga algún listillo de turno a decir: no bro, es que estás pidiendo que se mencionen cosas futuras que no se tenían planeadas en aquel momento, como la existencia de Blackdown y la invasión a la Tierra, ya nada más te estás quejando por quejarte. Debo decirle, pero que muy personalmente, que está parcialmente en lo correcto. O sea, no somos tan idiotas como para exigirles a los escritores poder ver el futuro o alguna chingadera así, pero eso tampoco siento que justifica la ausencia de pequeños detalles que en retrospectiva, sí pudieron haber sido agregados desde un principio, y que jode bastante su ausencia en el juego original. El ejemplo más claro de lo que trato de explicar es la enfermedad de María, la cual hace que en el canon actual tenga sentido el por qué ella habitaba en el Ark y por ende terminara falleciendo como daño colateral en el operativo de cancelación del proyecto Shadow. Pero por otro lado en el juego original, gracias a la ausencia de este mínimo detalle, pareciera que solamente terminó falleciendo por pura negligencia de su familia, porque claro, mandemos a una niña a una estación espacial a miles de kilómetros de la Tierra, que es lo peor que podría pasar. ¡María! ¡María! Ay cabrón, creo que eso no terminó muy bien que digamos. Y ya lo sé, quizás piensen que estoy siendo muy exagerado o que sobrepienso cosas que en un principio parecen insignificantes, ya que estos detalles ya están retconeados a día de hoy, pero ¿cómo reaccionarían si les dijera que en un principio estos retcons no iban a suceder?
Y esto se iba a deber a una sencilla razón, y es el que Shadow en un principio se tenía planeado que fuese un personaje único de este juego, al mismo estilo que Gamma en la primera entrega, esto hasta que la recepción tan positiva de los fans en aquel entonces al personaje, terminara influenciando al Sonic Team no solo para traerlo de vuelta en el siguiente juego de Sonic, sino que inclusive para protagonizar su propio juego en solitario. Ahora entienden por qué me molesta tanto. Y es que básicamente si los fans no hubieran alzado la voz, la historia de Shadow no solo tendría más preguntas que respuestas acompañadas de varias incongruencias por nunca haberse profundizado, sino que también se uniría por consecuencia al mar de cosas con potencial desperdiciado que tiene este juego, arruinando así una de las pocas cosas legítimamente buenas que salieron de este juego, pues aun con su historia llena de incongruencias e incógnitas, que estaban acompañados de un gameplay clonado del de Sonic, de alguna manera que no termino de comprender, Shadow consigue ser una de las cosas más decentes que tiene este juego. Dicho todo esto, concluyamos de manera rápida el resumen de esta historia final para al fin pasar a las conclusiones. Después de que todos vieran el mensaje con el cual Geralt condenaba a toda la humanidad a desaparecer, Rush propone detener el poder del camión Eclipse con ayuda de la Esmeralda Maestra, la cual ya para este entonces había sido reconstruida, a lo que Tails logra encontrar donde se reunía toda la energía de las Esmeraldas para poder detenerlo, aunque para conseguir este objetivo, todo el mundo tendría que cooperar para llegar a tiempo, lo cual sabemos perfectamente lo que significa. Tener que jugar 2 veces con las 2 jugabilidades más horribles del juego, en un solo nivel. ¿Saben qué? Ya ni vale la pena quejarse, total, ya casi terminamos con este suplicio de mierda. Después de que Sonic y compañía se abrieran camino hasta el centro del Ark, se toparían justo antes de que pudieran llegar con la Esmeralda Maestra al prototipo de la forma de vida definitiva, el cual yacía encerrado en el lugar, a lo que Shadow aparece, con la intención de darles tiempo a nuestros héroes peleando contra el Biolizard, ya que gracias a un literal guionazo que se marcó Amy, quien apenas hasta este punto de la historia hizo algo relevante, Shadow logró recordar el último deseo de María, el cual era el que a pesar del terrible destino que sufrió ella, le diera la oportunidad al resto del mundo de vivir, ya que siempre habría gente allá abajo por la cual realmente valdría la pena el luchar. Este momento sería uno bastante bonito y emotivo, de no haber sido por el hecho de que Amy por pura casualidad, lograra decir palabra por palabra la última voluntad de alguien a quien ni siquiera conoció nunca, haciendo que se termine sintiendo forzado como el demonio. Total, que después de que Shadow se haya vuelto bueno, y les consiguiera tiempo para poder detener a las Esmeraldas Caos con ayuda de la Esmeralda Maestra, consiguen por fin detenerlas, pero resulta que el Biolizard hace un Caos Control hacia la parte exterior del Ark y se acopla con el cañón Eclipse de modo que ya no se detenga el Ark sin las Esmeraldas. Y pese a que todo parecía perdido, Sonic y Shadow deciden usar el poder de las Esmeraldas Caos, con el fin de usar sus superformas para así intentar detener al Biolizard y parar la caída libre del Ark, en una batalla que al menos es decente a comparación de todo el horror que ya hemos sufrido. Al final los erizos ganan la pelea, y con ayuda de un Super Chaos Control, lograrían devolver el Ark a su posición original. Lamentablemente, Shadow no tendría suficiente poder para sobrevivir, cayendo así hacia su en aquel momento inminente final. El mundo celebraría la salvación de la Tierra, Sonic regresaría al Ark, y le daría un ring el cual portaba Shadow a Rush, para posteriormente dirigirse junto a sus amigos de vuelta hacia la Tierra, no sin antes darle una despedida final, al verdadero salvador del planeta Tierra. Sayonara, Shadow the Hedgehog. Con esta historia finalizada, pasemos a las conclusiones del día de hoy. Entonces, ¿Sonic Adventure 2 está realmente sobrevalorado? Pues después de todo lo experimentado por mi parte, lamentablemente la respuesta es un sí. Sonic Adventure 2, al menos desde mi perspectiva, se siente como un juego desperdiciado, el cual como lo dijimos desde el principio, en teoría tenía todas las posibilidades de si bien no ser el mejor de la franquicia, al menos sí uno de los mejores. Digo, tenía visuales bastante geniales para la época, un soundtrack que es innegablemente icónico y fenomenal, presentó al personaje que entregó el mejor año reciente que ha tenido la franquicia, e incluso se atrevieron en intentar dar una historia más oscura y emocional. Sin embargo, todo esto se encuentra hundido debajo de un mar de errores, no solo del juego en sí, sino que comparándolo con la entrega pasada.
Desde jugabilidades que empeoraron de manera inexplicable con respecto a la entrega anterior, como la de Tails o Knuckles, las cuales son tediosas y aburridas, decisiones de diseño sin sentido como lo fue el centrar tanto el juego en estas mismas, o también la decisión de hacer a Shadow jugablemente un clon de Sonic y no aprovechar sus características especiales, los problemas de audio que no estaban en el juego anterior, y sobre todo pero no menos importante, la cantidad exagerada de conveniencias y huecos argumentales las cuales llegan a entorpecer la coherencia y el tono de la misma. Pero a pesar de todo esto, puedo entender por qué cautivó tanto al mundo en su momento, ya que cosas como el concepto en sí de la historia, los visuales, y las jugabilidades de Sonic y Shadow pueden ser motivos suficientes para que la gente lo haya querido tanto inclusive hasta día de hoy. Pero por mi parte, simplemente siento que esas cosas no compensan la cantidad de fallos que posee el título como para hacer tanto alboroto por él. Y eso es algo un tanto triste, pues yo también fui alguien que recordaba de mejor manera este juego, y vaya que fue doloroso el terminar de hacer esta reseña. Mi calificación final para Sonic Adventure 2, es un 6.0 de 10. Lamentablemente, es un juego que a día de hoy yo no podría ya recomendar, sin embargo quien sea es libre de probarlo y sacar sus propias conclusiones, pues leer diferentes opiniones sobre las cosas que reseño, siempre ha sido lo que más me gusta hacer. Por último y para terminar, quiero agradecerles a todos ustedes que han creído en mí, y han esperado durante tanto la llegada de este vídeo tan prometido, espero que no vuelva a ocurrir algo así en mucho tiempo. Y en caso de que suceda, pueden irme a seguir a mi cuenta oficial de Twitter, donde subo actualizaciones sobre el canal e interactúo directamente con ustedes. Sin nada más que decir, yo soy Breaker, del staff del Crítico Mamón, y nos estaremos viendo con más, hasta la próxima.